Bueno, muy bien. Buenas tardes. Hoy damos inicio a la segunda sesión del ciclo Learning from Denise, que es asociado a la exposición Traveling con Denise, que es una recogida de fotografías de la arquitecta norteamericana, actualmente expuesta en el FOAC de Girona, donde se relata su manera de ver la ciudad, el contexto y la vida urbana. Denise Brown ha repetido en muchas ocasiones que para ella el viaje y la fotografía son instrumentos para aprender y para proyectar. Son herramientas que sirven para entender la vivencia y la cotidianidad y en ocasiones para reflexionar y transformarla en insumo del proyecto. La exposición quedará abierta en el COAC hasta finales de julio y por lo tanto les invitamos a ir a verla. Es importante recordar que ese ciclo de conversatorios Learning from Denise y la misma exposición sobre las fotografías de Denise Brown están enmarcadas en el ciclo El álbum del arquitecto, donde desde la vocalía del COAC, de Cultura del COAC y de la mano de José María Torra, coordinador del ciclo, se ha intentado poner la atención sobre algunos aspectos importantes. El papel que juega la fotografía como forma de ver la ciudad y la arquitectura, como instrumento operativo de síntesis e interpretación de la realidad y finalmente como herramienta práctica para proyectar. Por lo tanto, además de la exposición donde se muestra una vertiente específica del trabajo de Denise Brown, hemos organizado un ciclo complementario donde se abordan muchos otros aspectos, ¿no?, de la prolífica producción teórica y práctica de Denise Brown, donde en cada caso invitaremos a 2 o 3 conferenciantes que propondrán reflexiones propias sobre algunos temas que nosotros hemos planteado. El primero ha sido el viaje a la fotografía, que ya se celebró la semana pasada, donde tuvimos como invitados a Jeremy Tenenbaum y Carolina Vaccaro. Hoy hemos dado título a la sesión La mirada de género, donde pondremos a dialogar a Denise Brown, Colina Bobardi y Lily Reich, de la mano de investigadoras expertas en el tema que ahora les presentaré, que están aquí con nosotros. Finalmente hablaremos de la relación entre la pedagogía a través de la didáctica con Lina Toro y los proyectos de campus universitarios que Denise desarrolló principalmente en los Estados Unidos con Miguel Mayorga, y acabaremos con una mirada comparada a la relación entre calle y arquitectura, donde tendremos el honor de tener a Iñaki Ábalos y yo misma, hablando de un tema muy importante donde se enfatiza la importancia de la mirada interescalar, transversal y articulada entre edificio y ciudad y entre arquitectura y urbanismo. Una vez más agradezco el COAC de Girona, al presidente Marc Riera, a Silvia Mosquera, a Francesca Aro, que está aquí con nosotros, y una vez más a José María Torra por la confianza en mi papel como co-comisaria de la exposición y como organizadora para este ciclo de conversatorios. Venimos, por lo tanto, al tema de hoy, donde, como ya he comentado, tenemos el placer de tener a Laura Martínez de Guereño, a Carla Sollinger y a Eva Álvarez y Carlos Gómez. Les presento rápidamente a cada uno de nuestros invitados. Laura Martínez de Guereño es profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura en la IE University en Segovia, Madrid. Es Master in Design Studies with Distinction en Historia y Teoría de la Arquitectura por Harvard University, donde también a continuación ha sido Visiting Fellow y doctora en Arquitectura y además arquitecta con premio extraordinario por la Universidad de Navarra. Ha dirigido varias tesis doctorales y es miembro frecuente de tribunales y jurados de tesis. Ha impartido conferencias en numerosas universidades del mundo, incluyendo Harvard University, Seoul National University o University of Illinois Urbana-Champaign, París. Ha publicado artículos en un extenso número de revistas científicas y además ha desarrollado varias investigaciones sobre Mies van der Rohe, sobre Joseph Albers, y también ha sido editora del libro Rafael Moneo, Remarks on 21 Works en 2010. Actualmente tiene una beca Humboldt para investigadores experimentados, Alexander von Humboldt Foundation. De hecho, actualmente está en Múnich, creo, si no me equivoco, y su trabajo académico ha sido premiado con otras muchas becas y ayudas a la investigación, entre ellas la beca Lily Reich para la igualdad en la arquitectura de la Fundación Mies van der Rohe. Asociado a esta beca, hace un par de años, ahora no sé si la memoria me falla porque el COVID nos ha borrado la distancia, se presentó en el pabellón Mies van der Rohe la reconstrucción de una vitrina de las que diseñó Lily Reich,
y que además es actualmente, ha sido nombrada finalista en la categoría efímero del Premio FAD 2021 y que por lo tanto desde mañana se abrirá la exposición sobre estos premios y se podrá ver aquí en el Museo de Diseño de Barcelona. Recordar para cerrar que también Laura es actualmente editora invitada para la revista RA de la Universidad de Pamplona, de un número monográfico sobre quién diseña la arquitectura, sobre autorías silenciadas y superpuestas, donde una vez más se pondrá atención sobre, seguramente, entre otras cosas, el papel de las mujeres arquitectas en el campo de la arquitectura. Sigo con Carla Solinger, es doctora arquitecta desde 2011 y ha cursado el máster en arquitectura aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña, aunque es arquitecta urbanista por la Universidad Federal de Bahía desde 1999. Ha desarrollado su tesis doctoral sobre la figura de Lina Bo Bardi bajo la dirección del profesor Carlos Martí Ariz y además ha desarrollado investigaciones postdoctorales en urbanismo participativo en Federal de Bahía entre 2011 y 2014 y actualmente es profesora en Elisava, Escuela de Diseño e Ingeniería y de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, en el programa de Ciudad y Urbanismo. Ha sido directora en el curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Unirui y profesora en Federal de Bahía, en Unirui y Unifax, varias universidades en Brasil. Ha participado como conferencista invitada en Brasil, Estados Unidos, España y Austria y es una investigadora con background en urbanismo participativo y arquitectura moderna y contemporánea en América Latina. También hay una feliz coincidencia porque ella es curadora en proyectos como Lina Bo Bardi en Bahía, en el COAC, y también de la exposición Centenario de Lina Bo Bardi, Tiempos Vivos de una Arquitectura, que ha sido montada hace tiempos en el Museo de Arte Moderno de Bahía y en la Fundación Gregorio de Matos, entre otros. Pero justo hoy, creo, si no me equivoco, Carla también, se inaugura en el COAC de Tarragona la exposición Lina Bo Bardi. Y en coincidencia con la que tenemos en Girona, en este momento tenemos una exposición en Girona, en Barcelona, en Tarragona, de estas tres mujeres, ¿no?, de las que hablamos hoy. Yo creo que es una feliz coincidencia para venir a visitar las tres. Finalmente, presentamos a una pareja de arquitectos, Carlos Gómez Alfonso y Eva Álvarez Isidro. Ambos viven en Valencia, aunque Carlos ha nacido en Catarroja y Eva en La Palma. Ambos son socios fundadores del despacho de arquitectura Carlos Gómez y Eva Álvarez Arquitectos y también ambos son profesores de proyectos arquitectónicos del Departamento de Proyectos de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 1991 son arquitectos y en este mismo año fundan también su despacho profesional. Tienen una vida paralela, ¿no?, de trabajar en conjunto, aunque me ha llamado la atención, y lo voy aquí a remarcar, que en el caso de Carlos ha desarrollado su tesis doctoral sobre edificios escolares en Valencia, y en cambio Eva ha desarrollado su trabajo investigador como tesis doctoral sobre el tema Mujeres en Arquitectura, 1975-2015, que la hace también, en ambos casos, muy experto, ¿no?, de todas estas dinámicas de las figuras de los arquitectos, de las arquitectas en, en el campo del proyecto de investigación. Ambos han tenido varios reconocimientos, han sido profesores en el extranjero, en Virginia Tech, en la Technische Università de Graz, en la Sapienza de Roma, en el Instituto Universitario de Venecia, y también han participado en el 2018 en la Bienal de Venecia, en el pabellón español, con el tema Meeting on Architecture. Finalmente, en el 2019, han ganado el Milna Bliznákov Research Prize. A lo mejor después nos explican en qué consistió este premio, me ha llamado la atención. Y como siempre, buscan un equilibrio entre la práctica profesional, la investigación y la docencia como tema articulado y como forma de entender la arquitectura como algo complejo. Nada más, he presentado a los 4 participantes con los 3 temas que trataremos y aquí les dejo una primera semblanza de las 3 arquitectas de las que nos hablarán nuestros invitados, Lili Reich, Lina Bo Bardi y Denise Brown. Y la dinámica del conversatorio será un poco el siguiente, ya lo habíamos hablado.
Cada invitado hablará unos 15 minutos y después los otros también participantes están invitados a comentar brevemente lo que se acaba de hablar para generar unos conversatorios internos hasta hablar a la segunda presentación y la tercera presentación. De esta manera podremos hacer pequeños diálogos, ¿no?, antes de llegar a un cierre final donde también podremos hacer un debate compartido. Nada más, agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación y Laura, estás invitada a empezar. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, María Pía. Para mí es un placer y un privilegio acompañarte en este trabajo que estás haciendo para poner en valor el trabajo de Denise Scout-Brown y de tantas mujeres que lo merecen igualmente. Y bueno, estoy muy contenta y agradecida de poder hacer esta pequeña aportación con el trabajo de Lily Wright. Vamos a ver si... pues empiezo sin más preámbulos. La primera cuestión es el título, que no sabía muy bien qué título darle a esta pequeña presentación. Abro un interrogante, que es Lily Wright, si es posible hablar de Lily Wright en solitario. Cuando hablé con María Pía para ver un poco el enfoque de este conversatorio, hablábamos de intentar hablar de cuál era el valor específico de Lily Wright más allá de todo lo que se conoce de ella por haber trabajado con Mies van der Rohe. Y en realidad, a la hora de preparar esta pequeña presentación, me he encontrado con la dificultad de cómo se puede presentar el trabajo de una persona cuando ha crecido de una manera tan exponencial, no solamente por trabajar con otra persona, sino simplemente porque ambos dos consiguieron hacer su trabajo más importante durante el tiempo que trabajaron juntos, con lo cual, como veremos, no es tan sencillo, pero bueno, voy a intentarlo. Lily Wright nació en Berlín hace ahora ya casi 136 años. Como hemos visto, es la mayor de las tres arquitectas de las que vamos a hablar ahora. Estudió bordado, como tantas mujeres en la época, y era lo que en aquella época se denominaba mujer de las artes aplicadas, que terminaría adquiriendo inicialmente una formación en técnicas textiles, en moda y en diseño de interiores, y más tarde también lo que, como veremos, creo que se puede hablar o se le puede dar estatus arquitectónico a muchas de las operaciones que ella hizo. Trabajó activamente con Mies van der Rohe desde 1927 a 1933, que es por lo que más se le conoce, y fue, como decía, durante esa época en la que hicieron su mejor trabajo. Aquí le vemos en una situación distendida con alumnos de la Bauhaus y con Mies, por supuesto, en 1933. Vemos dos espacios que hizo con Mies aquí en Barcelona. Ambos dos están, este es uno solamente, ambos dos están en el interior de uno de los palacios que todavía se pueden visitar en Montjuïc. Este es el diseño del interior que hicieron en este ala del palacio y este otro en este otro a la derecha. Vemos que en realidad es un trabajo, fue un trabajo de gran envergadura que hicieron aquí y que seguramente, es muy difícil dividir, o al menos mi trabajo se ha dedicado en tratar de dividir o de intentar ver cuál es la autoría de cada una. Lily Wright en realidad solamente hizo un edificio como tal en su vida, y además es un edificio que está dentro de otra exposición, es decir, que tampoco está en una situación en la que hay un juego entre interior y exterior cuando una obra arquitectónica esté en el paisaje. Fue la casa modelo que diseñó ella, vemos aquí en planta, que diseñó para la exposición La vivienda para nuestro tiempo de Berlín en 1971, y que vemos también que está unida a esta otra vivienda que hizo Mies van der Rohe, con lo cual vemos que es muy difícil, incluso en el único trabajo que hizo ella en solitario, que puede, como si dijéramos, entenderse como arquitectónico sin lugar a duda, incluso ahí también está vinculado a Mies van der Rohe. Tuvo muchísimo éxito durante su época, no solamente la exposición de 1931 no fue la última que hizo, es decir, todavía
siguió trabajando a partir de 1933, cuando los nazis todavía estaban en el poder, que es una cuestión que, bueno, ha recibido sus críticas y que no es el tema de hoy. El caso es que se quedó en Alemania, pasó allí toda la guerra, murió en 1947 y a Alemania no le dio tiempo a hacerle el reconocimiento merecido antes de que falleciera. Entonces, no sería hasta 1977, 30 años después, en que Ludwig Glaser, que era el nuevo curator del archivo de Mies van der Rohe del MoMA, decidió hacer una exposición sobre el mobiliario y los dibujos, y ahí empezó, aunque como vemos en el título, el único título es Ludwig Mies van der Rohe, no sale en el título, sí que empieza a estudiarse su obra y empieza a salir en publicaciones. La siguiente publicación, antes de esta exposición, fue la tesis doctoral que hizo Sonja Günther en 1988 y que es uno de los trabajos todavía hoy más pormenorizados. Años después, en el 96, es cuando el MoMA se decide a hacer una exposición monográfica de Lily Wright. Es una exposición que hace Matilda McQuaid, que desde el 94 está explorando los planos de Mies van der Rohe, hay que decirlo, de Lily Wright, hay que decir que para entonces ya se habían publicado los 3.000 planos que se habían rescatado de Alemania. Entonces, una vez que se publicaron los planos de Mies van der Rohe, empezaron a catalogar esos otros 900 planos que existen de Lily Wright, y esta es el primer resultado y uno de los pocos pocos resultados y la única exposición que existe hasta hoy de Lily Wright. Como vemos aquí, Lily Wright adquiere la categoría de arquitecta. Lily Wright, Designer and Architect, era el título de la exposición. No solamente ha sido Matilda McQuaid, que fue la comisaria de esta exposición, la que ha investigado sobre Lily Wright. En el mismo catálogo hay 2 capítulos. El otro capítulo está escrito por Magdalena Droste. Magdalena Droste, no solamente que es experta en la Bauhaus, no solamente escribió en ese momento sobre Lily Wright, sino que en posterior también, recientemente, ha escrito un ensayo, un artículo muy citado en el catálogo de la exposición dedicada a la mujer que realizó hace 2 o 3 años el Museo de Frankfurt, el Frau Architect, y ahí es donde publica un artículo que es sobre la pareja creativa de Mies y de Lily Wright, con todas las dificultades que tiene explorar esto. Pero veamos qué formación tuvo Lily Wright. Lily Wright, en 1908, cuando todavía creo que tenía unos 23 años, pasó un año en Viena trabajando con Joseph Hoffmann, que era uno de los fundadores de la Wiener Werkstätte, y ya enseguida, después de ese año, volvió a Berlín, y su gran maestra fue la diseñadora que vemos en la imagen, Else Oppler-Lettmann, con la que empezó a trabajar en diseño de escaparates, exposiciones, muestras, etc. A través de ella fue como Lily Wright entró en contacto con Hermann Muthesius, con Henry van der Velde y con todos aquellos maestros que estaban vinculados a la Deutsche Bauhaus, y también con Peter Behrens, que hay que decirlo también, Peter Behrens no tenía formación de arquitecto, también se había formado en artes y oficios, y sin embargo no tuvo ninguna dificultad por labrarse una carrera y por ir teniendo distintos proyectos, algo que no le ocurrió a Lily Wright. Lily Wright empieza a trabajar en 1912, ya tiene suficiente credibilidad con su propio trabajo, que abre su propia oficina, y en 1912 es cuando empieza a formar parte de la Deutsche Bauhaus, y en 1920 es cuando le ofrecen un puesto como miembro del Consejo de Gobierno, que esto era una cosa absolutamente innovadora. Ninguna mujer hasta entonces había tenido semejante reconocimiento, ¿no?, de formar parte de ese Consejo de Gobierno. Como han expresado muchas historiadoras, casi siempre, más allá de Matilda McQuaid y Magdalena Droste, también Christiane Lange, Robin Schudenfrei y muchas otras, realmente la gran habilidad, el gran talento que tenía Lily Wright tenía habilidades artísticas y también habilidades organizativas, es decir, que era muy ejecutiva. Entonces, era capaz de tener en marcha su pequeño estudio a la vez de
organizar grandes exposiciones en las que tenía que coordinar y dar instrucciones a grandes equipos. Antes de conocer a Mies van der Rohe, en realidad ella desarrolló muchísimos proyectos. Por citar, bueno, lo voy a decir muy rápido, en 1911 hizo 32 habitaciones para un club juvenil, en 1912 hizo una gran exposición titulada La mujer en el hogar y en el trabajo, en 1914 participa en la famosa Verbum de Colonia con una exposición titulada La casa de las mujeres. En 1919 hace una exposición sobre artesanía de la moda en lo que hoy se conoce en Berlín como la Gropiusbau. En 1920 fue la directora artística de la exposición La artesanía de la moda también en Berlín. Estuvo a cargo de la selección de 1.600 objetos que se enviaron al Museo Newark en Estados Unidos para representar el diseño alemán también en 1922, y de 1924 a 26 trabajó en la institución que vemos en la imagen, que es la Casa de la Verbum en Frankfurt, y ahí es donde se encargó de organizar esas grandes exposiciones, de la que el resultado más notable o bueno, de mayor envergadura es la exposición de la fibra al tejido que comisarió en 1926. Todos estos trabajos en realidad son los que forman el cuerpo, bueno, el gran cuerpo de sus cimientos, ¿no? Toda la credibilidad que ella tenía antes de dar lo que se ha denominado ese salto exponencial que dio a partir del momento en el que empieza a trabajar con Mies van der Rohe. Porque aquí hay una cuestión un poco delicada, que es que en realidad ha habido mucha gente que ha dicho que ha sido desafortunada porque la historia no ha sido justa con ella, porque Alemania no le dio tiempo de hacerle ese reconocimiento, y a la vez también, por ejemplo, la propia Christiane Lange, que ha escrito mucho sobre Lily Wright, también dice que, bueno, con muchos matices, también se le puede considerar afortunada porque realmente ella tuvo acceso a muchísimos proyectos de una escala que nunca hubiera podido desarrollar y en la que nunca hubiese podido poner en valor o nunca hubiese podido desplegar todas sus capacidades si no llega a estar trabajando con una persona como Mies. Es decir, que los contratos le llegaban a él, pero luego él era el que se encargaba de compartir la responsabilidad con ella, aunque luego es cierto que tanto él, que no ha sido muy generoso, no fue muy generoso compartiendo el crédito ni con ella ni con sus colaboradores, ni la historia ha sido justa, pero ella sí que tuvo capacidad de hacer todo esto precisamente por trabajar con él. ¿Cuándo se conocieron? Hay distintas hipótesis, pero en realidad se conocieron alrededor de los círculos de la Verbum, alrededor de 1924-1925, y en realidad no hicieron su primera colaboración hasta 1926, que son los interiores de esta famosa vivienda, que es una de las viviendas que se ha reconocido como primera vivienda moderna de Mies, aunque como sabemos, fue destruida y ahora mismo hay un proyecto de reconstrucción. Después llegó la exposición de la Weissenhof en Stuttgart, de la que aquí fue la primera vez que se dividieron el trabajo. Mies se encargó de ser el comisario, de elegir a los arquitectos que iban a construir su idea de vivienda, y ella se encargó mucho más de lo que era la exposición sobre la vivienda que hubo también en Stuttgart, lo que es en el centro, no en la montaña, que se había desarrollado explícitamente para la exposición de vivienda. Y ambos dos juntos, dentro de esa exposición de la vivienda, hicieron la sala de vidrio, que al mismo tiempo era una vivienda, o mostraban nuevos modos en las que se podía concebir el espacio, al tiempo que ponían en valor ese material con el que estaban construyendo, que es una de las, como si dijéramos, de las características distintivas del trabajo que hicieron juntos. El hecho de que se pueda exponer, que lo que se expone
el elemento expositivo es el mismo que tiene la capacidad de configurar el espacio. Como sabemos, todo esto es, a partir de este proyecto llegó el proyecto del café de terciopelo y seda. Ambos dos proyectos están muy en la base del gran encargo que les llegó de Barcelona, que fue la exposición más grande que hubieran diseñado nunca, y además bueno, el pabellón de Barcelona que catapultó a la fama a Mies van der Rohe y no a Lily Wright. Aquí vemos también cómo la seda ay, no me sale, el terciopelo, ambos dos son los objetos que se exponen y ambos dos son los elementos que se utilizan para distribuir el espacio y para crear ese stand, a diferencia de los demás stands que se organizaban en el mismo espacio. Este era uno de los... esta cuestión de cambiar los papeles de la figura y el fondo fue uno de los elementos distintivos del trabajo que hicieron juntos. Hay que reconocer, efectivamente, que casi siempre trabajaba ella en el interior de unos espacios, con lo cual no se tenía que ocupar de, como si dijéramos, de las funciones básicas de la arquitectura, como es crear un techo, descargar o conducir las cargas al suelo, con lo cual quizás, hay que decirlo, efectivamente la paleta, el trabajo que tenía que hacer era más sencillo desde el punto de vista de que había muchas funciones arquitectónicas que se habían eliminado, con lo cual quizás era más fácil extraer. Pero lo que es indudable es que después de hacer este trabajo, este es un interior del pabellón de textiles del pabellón o del palacio de la sección de textiles de Barcelona, tan conocido, y es indudable que muchas de las operaciones o de las exploraciones que hacía ella, también con él, en los elementos o en la disposición de los stands, se llevaban después a esos elementos arquitectónicos de la arquitectura como tal. Con lo cual yo creo que sí que hay o que sí que es de justicia reclamar ese estatus arquitectónico, ¿no?, a todas esas operaciones que hacía ella. Otra cuestión también que vemos aquí, por ejemplo, la base de la que partían. Aquí vemos una imagen del palacio antes de acabar, pero bueno, no le faltaba mucho para ser terminado, y vemos cómo ellos crearon un paisaje totalmente distinto, a pesar de no tener que encargarse de esas otras funciones de la arquitectura. Otra de las cuestiones también fundamentales, veo que ya llevo 16 minutos, con lo cual voy a ir rápido. Otra de las cuestiones también muy distintivas es que intentaba contar siempre el proceso de producción de esos elementos que se estaban exponiendo, como por ejemplo vemos aquí en la exposición de la madera de esa exposición de 1931 que veíamos antes, o la exposición química en Barcelona. Volviendo a lo que mencionabas al principio, que es esa única obra arquitectónica que hizo ella, vemos aquí una imagen de la sección de la exposición del MoMA, donde se mostró la maqueta de esa vivienda, unida, como decíamos, a la de Mies van der Rohe. Se encargó del diseño de dos viviendas, una que es una vivienda burguesa en la que sí que distinguía una habitación para el marido y otra habitación propia para ella, con lo cual aquí sí que hay un componente innovador, ¿no? O sea, había obviamente más escritoras que habían escrito ya sobre ello, pero ella por lo menos tuvo la capacidad de hacer esta diferencia. Y también otra innovación fue este pequeño módulo de cocina, que aunque esto llega unos pocos años después que de la cocina de Frankfurt, de Margaret Schulte-Lihotzky, en realidad era innovadora porque esta cocina había surgido para insertarse dentro de los espacios vitales, es decir, que no relegaba a la mujer a un espacio independiente fuera del resto de los acontecimientos del hogar, como ocurría con la cocina de Frankfurt. Esta era una exposición en la que ella diseñó también otras estanes de tejidos, como en otras ocasiones. Aquí solamente quería decir que después de hacer las exposiciones ya con los nazis, siguió también colaborando con el Museo de Grassi, que es donde hoy en día se conservan dos vitrinas reconstruidas
que son las únicas que existen en Alemania y que es algo a lo que nos quisimos unir el año pasado cuando hicimos, lo voy a pasar muy rápido, la intervención del pabellón en la que reconstruimos esas dos vitrinas precisamente para contar que los detalles constructivos de todas esas operaciones que hicieron ellos en los interiores o de las que se encargó ella en los interiores de los palacios de Barcelona en realidad son los mismos detalles constructivos de los elementos del pabellón. Con lo cual hay una influencia clave y una autoría que no se ha reconocido suficientemente. Ya para acabar, sabemos que Mies fue nombrado director de la Bauhaus nada más terminar el proyecto de Barcelona. A ella le nombró en enero del 32, le nombró maestra del taller de tejidos y del diseño de interior en la Bauhaus. Tuvo fama de ser muy recta, una persona con la que era difícil de trabajar precisamente por esa diligencia que tenía y todo el mundo reconocía que era la mano derecha de Mies van der Rohe. Como sabemos, el final de la Bauhaus fue abrupto en 1933, pero allí ella hizo amistad con muchos de los alumnos y siguió con esa amistad con otros tres que tampoco emigraron como ella, y uno de ellos fue Ludwig Glasser, gracias a el que se conservan los planos con tanto aquellos 3.000 de los que hablábamos de Mies van der Rohe como otros 900 de su estudio, gracias a los que hoy todavía podemos seguir construyendo la historia. Gracias. Muy bien, Laura, gracias. No sé si Carla o Eva o Carlos quieren hacer algún comentario breve para después empalmar con su presentación. Bueno, hacer un breve comentario. En la obra de Lina Bo Bardi, sobre todo cuando directora del Museo de Arte Moderno de Bahía, en su etapa en Bahía, en que tuvo una acción muy activista, muy cultural, y ella buscó precisamente en estas exposiciones, en este trabajo curatorial, en sus escritos también, desmistificar y subvertir las pretensiones de reducir lo considerado doméstico, útil, lo llamado popular, artesanal, como menor, ¿no? Reivindicó y así incluso intituló algunos artículos suyos este coprotagonismo de las artes menores. Que es muy interesante esto que has traído, la cantidad de exposiciones y este coprotagonismo que no es asumido, donde la arquitectura sí que está en el papel más visible, ¿no? Toda la visibilidad se da a la arquitectura y el diseño, el mobiliario, el objeto se quedan siempre en segundo plano, ¿no? Entonces, un poco el comentario va a esto, un poco este paralelismo y esta acción que las dos arquitectas pues han desarrollado en sus exposiciones. Uh-huh. Sí. Gracias, Carla. ¿Puedo añadir algo a lo que ha dicho Carla? Sí. No, me ha interesado mucho esta cuestión final que ha dicho sobre la visibilidad que se le da a la arquitectura. Y esto es algo que se ve, por ejemplo, clarísimamente en las dos. Existen dos pequeñas películas de la inauguración de la exposición de Barcelona en 1929 y se ve claramente la distinta función que tiene, o sea, es decir, la arquitectura para exposiciones, o sea, la arquitectura que se hace para poner en valor a esos objetos, en este caso unos objetos industriales que llegan de unas empresas alemanas, se pierde totalmente, o sea, se queda diluida, es decir, hace solamente de fondo, porque en realidad tiene la función de poner en valor a esos objetos. Cuando, en cambio, uno mira la arquitectura del pabellón, obviamente es arquitectura en sí misma, arquitectura representativa o simbólica, con lo que queramos reconocer qué significa eso, aunque también hay distintas hipótesis que en realidad dicen que el pabellón en realidad era una manera de poner en valor a esas otras piedras de mármol, pero lo que está claro en esas películas, lo que quería decir es que cuando llegan los reyes de España al pabellón,
están absolutamente sorprendidos por la arquitectura que están viendo, es decir, están mirando la arquitectura. Cuando llegan a los palacios y empiezan a ver las exposiciones, ya nadie mira la arquitectura, es decir, si uno mira los detalles constructivos es la misma arquitectura, son las mismas pantallas, son las mismas vitrinas, son las mismas operaciones escalares, pero nadie mira la arquitectura, todo el mundo mira solamente a los objetos, con lo cual, claro, la arquitectura de las exposiciones se queda perdida porque cumple ese papel de poner en valor a los objetos. Y bueno, yo creo que es otra de las cuestiones que ha hecho difícil, ¿no?, reconocer el trabajo, porque se queda difuminado. Y precisamente el diseño de las exposiciones pues tiene aspectos que agregan una memoria de dibujo, una memoria de proyecto, una memoria de las intenciones, de las estrategias, que muchas veces no es posible ver en la arquitectura, como lo has dicho, ¿no? Pero sí es mucho más directo encontrar, según qué diseñadora o diseñador, en un montaje expositivo, en un montaje mucho más directo de relación personas usuarias y lo que se está exponiendo, pues este trazo, de dónde viene, qué intenciones han estado en la base, que al final estas mismas intenciones están en la arquitectura. Esto se da también mucho en las exposiciones de Lina Bo Bardi, como por ejemplo el caballete del Museo de Arte de São Paulo viene de exposiciones en Bahía, ¿no?, donde el caballete era muy diferente. Pero de ahí y el propio caballete después tiene todos los elementos que el propio pabellón, que el propio edificio pues va a condensar. Pero si no miras este camino, si no miras este histórico que pues las exposiciones pues lo permiten, siendo arquitectas que han trabajado en los dos ámbitos, si no miras a esto llamado menor, particular, de segundo plano, pues no puedes entender la complejidad del edificio. Yo, Sí. en ese sentido, pues yo creo que tanto Laura como Carla han puesto el dedo sobre la llaga, sobre 2 o 3 llagas bien claritas. Una es la definición del campo de qué hacemos las arquitectas y los arquitectos cuando trabajamos, que es algo que a través de nuestro trabajo en las investigaciones con mujeres arquitectas es, digamos, una solicitud insistente, ¿no? Definir cuál es el ámbito profesional de las arquitectas y de los arquitectos, que cuando llegamos sobre todo al campo de las mujeres arquitectas vemos que es mucho más amplio que el que recogen los libros de historia, que está muy orientado al edificio publicado, no ni al edificio construido, al edificio publicado, ¿no?, que es una de las claves y que pone de manifiesto también que las mujeres arquitectas que estudiamos siempre tienen más intereses que un único objetivo, como podamos yo no sé si Mies lo tenía, pero que nos han trasladado es que Mies estaba dedicado a una única cosa, mientras que cuando estudias el trabajo de las arquitectas ves que tienen más intereses y por tanto que unos retroalimentan a otros, y en ese sentido es donde aparece todo lo pequeño, lo doméstico y lo supuestamente menor, que pues, Carlos y yo discrepamos mucho de esa clasificación menor, porque al final es la que sostiene la existencia de las personas, ¿no? Y después Laura también ha puesto un dedo sobre la llaga, que nosotros era parte de nuestra presentación, que es cómo digamos, se propone la autoría de un trabajo cuando está realizado por muchas personas. Y en caso Carlos y yo, que nos conocemos desde que éramos estudiantes y siempre hemos trabajado juntos, pues yo creo que tendrían un gran problema si quisieran distinguir qué es lo que ha hecho Carlos o qué es lo que he hecho yo autónomamente, ¿no? Y supongo que eso les pasa no solamente, es un tema que sale siempre con las mujeres arquitectas, pero si empezamos a hablar de los hijos que trabajan con sus padres, con sus primos, con sus tíos o con sus cuñados, que nunca se cuestiona la autoría en esas cuestiones, cuando llegamos a las mujeres, eso aparece con mucha claridad, ¿no? Y que es un problema que me parece fantástico que Laura esté tratando de ver qué es lo que hizo Lili Reich y qué es lo que hizo Mies, que es un primer paso, pero que la siguiente
cuestión es profundizar sobre ese tema, ¿no? No sé si... Y a mí lo que me sorprende, porque todo lo que estáis diciendo no puedo por más que compartirlo porque es evidente, pero me sorprende dos cuestiones de lo que ha enseñado Laura y que yo creo que no son secundarias. De una parte, la capacidad que tienen sus exposiciones, las exposiciones de los objetos industriales, tanto en Barcelona como otras de las que ha mostrado, de ser exposiciones organizadas desde un punto de vista absolutamente moderno, rabiosamente moderno en su momento, donde las industrias que exponían sus productos, por así decirlo, su producción industrial y sus métodos y materias primas, yo creo que quedaban retratadas con el sello alemán como algo de una contemporaneidad y de un poder tecnológico bestial. Y ese modo de plantearlo desconozco si era de Mies, pero está claro que sí que era de Lili Reich. Por lo tanto, yo creo que va mucho más allá de lo que es en sí los objetos o el proceso industrial, sino que se presentan cara al público y cara a otros países de un modo brillante y rabiosamente adelantado a su momento. Y eso parece que sea mérito claro de Lili Reich y además lo hace, como ha dicho Laura, empleando recursos estrictamente arquitectónicos, aunque en la escala de la exposición. Y a mí puntualmente me sorprende tremendamente, yo lo desconocía y debo decirlo así de claro, la cocina el módulo de cocina que plantea Lili Reich para el apartamento, incorporado totalmente al espacio de salón, estar, comedor, como se quiera denominar, porque me parece de una modernidad tremenda y de una vigencia e incorporación al espacio fantástico. Entonces yo entiendo que esos dos temas hacen que la visión de Lili Reich sea perfectamente equiparable a la actitud de Mies o a la posición de Mies, sin duda. Bueno, vamos avanzando. Ya tenemos muchos temas que van saliendo. Bueno, sí, gracias por todos estos comentarios, todos muy fructíferos, así que espero que luego podamos discutir, Sí. ¿no? Con idas y venidas. Gracias, voy a desconectar esto. Si quieres, Carla, empiezas tú. Vale. Hola, primeramente quería saludar a todas y a todos una vez más y agradecer a María Pía y al COAC por la invitación para participar de este ciclo de conversas sobre mirada de género en las obras de Denise Scott Brown, de Lina Bo Bardi y de Lili Reich. Igualmente agradecer al COAC por albergar a las dos exposiciones que se pueden ver simultáneamente de Denise Scott Brown en el COAC Girona, a los cuidados de María Pía Fontana y Josep María Torra, y Lina Bo Bardi en el COAC Tarragona a nuestros cuidados. Y además hacer una mención, María Pía ya hizo la mención a Carlos Martí, que me ha codirigido la tesis, y agregar también la mención a Olivia de Oliveira, que también me ha dirigido la tesis y es autora de importantes libros sobre Lina Bo Bardi. Bueno, junto a esta expresión que hemos escogido, Lina Bo Bardi, cuidar el paisaje, yo quería mencionar también la palabra cura en catalán, que tiene el sentido de cuidado y también se traduce como afecto y amor, además de atención, restablecimiento de la salud, recuperación y terapia, ¿no? En este sentido, cuidar el paisaje, curar y tener cura del paisaje se ajusta con precisión a la acción y a la arquitectura de Lina Bo Bardi. Hablar en cuidar el paisaje construido y natural en la obra de Lina Bo Bardi o hablar en hábitat, el título de la revista que ella creó con Pietro Maria Bardi en Brasil, es referirse a tres acciones en su arquitectura: habitar el paisaje, recuperar paisajes habitados y la acción curatorial, la acción de curar o afecto en sentido amplio, es decir, su tarea, su actividad como pedagoga, su actividad pedagógica, cultural, como directora de museos, como curadora y como profesora. Estas tres acciones proyectuales, a la vez tres miradas al espacio que la rodea, caracterizan
más que visiones, un situarse con todos los sentidos y empatía en el lugar, en el paisaje que la envuelve. Es también una relación de apertura, de proximidad, de cura y cuidado. Esta relación con el entorno es también ética, ecológica, comprometida con preservar y sostener la vida en sus múltiples formas, en su diversidad de especies y multiplicidad de relaciones. Estas tres miradas que podemos llamar inclusivas de la vida o del paisaje que la rodea, podemos identificar como parte de una mirada de género en el sentido de que se alinean a las principales pautas de lo que se llama arquitectura, el diseño, el urbanismo con perspectiva de género, basados en la sostenibilidad, la transversalidad, la colaboración, el cuidado de otras personas y otros seres, el cuidado comunitario, es decir, tareas históricamente y aún hoy desarrolladas sobre todo por las mujeres. La arquitectura para Lina Bo Bardi es el lugar de cuidado, el lugar de cura. Se habita el paisaje, se recupera paisajes habitados, devolviendo al lugar su capacidad de cura, de lugar terapéutico. Lugar dibujado por Lina Bo Bardi con especies medicinales, aromáticas, que permiten a su arquitectura, a sus intervenciones urbanas, a sus acciones culturales, este restablecimiento de la salud, no solamente física, pero también de un bienestar espiritual. Una especial conexión con el entorno, con el paisaje, con otras personas y especies. Actuando en el mundo de la práctica de la arquitectura, en que el oficio, así como la teoría y la enseñanza, eran campos casi exclusivamente ocupados por hombres, o por lo menos visibilizados por este protagonismo que desempeñaban en estas acciones. El trabajo de Lina Bo Bardi en equipo desde el principio y hasta su último proyecto se caracterizó por desarrollarse por la vía colaborativa. Las colaboraciones, dúos, equipos son constantes en su carrera y son fundamentales. Empezando por Enrico Bo, su padre, ingeniero y pintor con quien ella aprendió a dibujar. Tenemos aquí algunos de los principales, como el crítico y coleccionista de arte Pietro Maria Bardi, su marido, desde 1946 hasta su muerte en el 92, fundador y director del Museo de Arte de São Paulo, el MASP, a quien, además de la relación de pareja, Lina Bo Bardi desarrolló una intensa colaboración, sobre todo en sus primeros 10 años en Brasil. Como la arquitecta del edificio del MASP y también del interior de la primera sede del MASP, la diseñadora de las exposiciones y de los muebles del museo, así como socia de Bardi y del otro arquitecto italiano Giancarlo Palanti en el Estudio Palma. También como cofundadora de la revista Habitat, creada por Lina Bo y Pietro Maria Bardi en Brasil. Vemos también aquí artistas, directores de cine y teatro con quien ella desarrolló colaboraciones prolíficas en Brasil en la etapa de Bahía, como Martín González, director de teatro, Glauber Rocha, director de cine, el músico Coel Hoeter, o João Figueiras Lima Lelé, el arquitecto con quien colaboró en su segunda etapa en Bahía, o a Celso Correa Martínez, en su segunda etapa en São Paulo, para citar algunos. Tenemos también los principales partners de Lina Bo Bardi en Italia, antes de emigrar a Brasil en 1946, en algunos de los equipos que ella integró, ¿no? Como el equipo Lina Bo, Carlo Pagani y Gio Ponti, o la colaboración Lina Bo, Carlo Pagani y Bruno Zevi. Con los dos primeros, Gio Ponti y Carlo Pagani, ella realizó diversos trabajos editoriales para las revistas Lo Stile, Domus, Quaderni di Domus, Grazia, entre otros. Y con los dos segundos, Pagani y Zevi, ella co-creó el semanario de arquitectura A Cultura de la Vita, un semanario experimental sobre la arquitectura y la reconstrucción que contó solamente con 9 números,
algunos de ellos llamados a Attualità, Arquitectura, Abitazione y Arte. Este trabajo editorial y de ilustradora es fundamental como base de la dimensión pedagógica, curadora y de cuidado de la obra de Lina Bo Bardi. Aquí también vemos a Habitat, revista creada por ella junto a Bardi en Brasil, y las crónicas de arte, historia, costumbres y cultura de la vida con la que ella se dio a conocer en Bahía después de sus primeros años en São Paulo, cuando este sentido pedagógico y activista pues es mucho más evidente en su obra. Con este cuaderno ella afianza relaciones y colaboraciones en Bahía, donde realiza una extensa obra ya mucho más desvinculada de la figura de Bardi, y afianza relaciones como las de Martín Gonçalves, el fotógrafo Pierre Verger, el escultor Mario Cravo, el músico Joaquín Kohlreuter, entre otros diversos jóvenes intelectuales artistas que ella llamó a participar en este proyecto colectivo. Así como el trabajo colectivo, ejemplificado, vuelvo a esta imagen porque tenemos aquí la capa firmada Gianlica G de Gio Ponti, Enrico Bo, Li de Lina y K de Carlo Pagani. Ella trabajó en el terreno fronterizo entre arquitectura, arte, el diseño y la educación, actuando como ilustradora, como periodista, como escenógrafa figurinista en arquitectura escénica, en el teatro, el cine, en la arquitectura efímera, también en la expografía como diseñadora de muebles, directora de museos, curadora y en un intenso papel de activista, pensando la arquitectura y el diseño ligado al paisaje local, a las técnicas artesanales, a los oficios, al cotidiano, a la memoria y al uso colectivo de los espacios. En cuanto a estas tres miradas al espacio que la rodea, que hemos comentado, hablaré del jardín, de la casa y del museo, que coincide con sus tres acciones proyectuales, es decir, habitar el paisaje, recuperar paisajes habitados y su acción curatorial, cultural y pedagógica. En dúo con Carlo Pagani, al acabar la carrera en los años de guerra y delante de la escasez de trabajo en la práctica, el trabajo editorial y de ilustradora fue una oportunidad para Lina Bo Bardi para explorar el tema del habitar, el lugar en que se habita. Y este lugar es el jardín. La casa es el hábitat, el paisaje en torno al jardín. Y dibujar la casa es dibujar el paisaje. La vida en su complejidad orgánica e inorgánica se mete en la casa, en la vegetación, agua, peces, piedras y cielo. El jardín es concebido por el dúo y dibujado por Lina Bo como el lugar de cuidado, donde crece con exuberancia la vegetación, donde habitan los animales y las especies vegetales, un lugar apto a la vida, capaz de acoger la mezcla y la heterogeneidad. El jardín se identifica también con el ámbito doméstico, históricamente dedicado a las mujeres, que se han ocupado de las funciones de sostenimiento de la vida y cuidados. El jardín es el lugar de lo cotidiano. La intervención sobre el paisaje es mínimo para ser habitado. Un pequeño pabellón con cortinas, una carpa o una pérgola. La casa coincide totalmente con el paisaje. La casa es el lugar de placer, de relación, el hábitat mínimo y lúdico, adaptado a las necesidades de la vida cotidiana. El tema de la casa mínima estaba siendo muy trabajado por Gio Ponti en la revista Domus. Y en esta casa, a la derecha, de Gio Ponti y Carlo Pagani, el dibujo del paisaje es firmado por Lina, como tantos otros artículos publicados en la revista. En noviembre de 1943, ella publicó un artículo para Domus, cuando coeditora de la revista, en el que reconocía la necesidad de encontrar una profunda fusión armónica entre arquitectura y el paisaje,
La casa debería surgir de una atenta observación y escucha a lo que existe. Una casa ligada al entorno y al paisaje que la incluye. Y que en cada lugar diferente se relacionaba a necesidades específicas, a cuestiones climáticas y ambientales propias del lugar. El nombre con que ella se refiere a las casas casi siempre se relacionaba y describía los paisajes, como las casas en las colinas, cabaña en el parque, en la montaña, otra vez en la colina, en el jardín, en el campo. Aquí vemos a la casa al mar en Sicilia de Lina Bo y Carlo Pagani, que es una casa jardín entre muros, también definida por aperturas. Cenitales son las fachadas para habitar el paisaje mediterráneo. En sintonía con los proyectos de Ponti y Bernard Hudowski, publicados en los años que exploraron esta temática en la revista Domus. El proyecto aquí se identifica a la búsqueda por refundar la casa a partir de los valores del cotidiano, es decir, de la vitalidad, de la espontaneidad, de la salud, sinónimos de mediterraneidad, ¿no? Es decir, de un paisaje local que con su luz, clima, condiciones ambientales permite la existencia de una arquitectura de espacios abiertos, intermedios, una apertura al entorno, al asolamiento y la diversidad de la vida. Los dibujos de Lina Bobardi en las imágenes arriba exploran los espacios de transición entre exterior e interior. Las aperturas son como diafragmas, más que marcar al paisaje, son pasantes, son espacios de relación, de cohabitar, de habitar en coexistencia con el paisaje. Como vemos en la imagen a la derecha de la casa al mar en Sicilia, hay todo un catálogo de espacios intermedios en su arquitectura. Las balconeras, los áticos, la cubierta cóncava, una losa tensada en forma de bóveda o de palio, el patio, las terrazas ajardinadas, el vestíbulo, los salones como continuidad del jardín. Como otros arquitectos contemporáneos, Lina Bobardi estaba explorando los tipos del recinto y del pabellón en su arquitectura. Por un lado, la casa recinto, la casa patio, es definida por un encercado, un recinto amurallado que resguarda y protege a un jardín en su interior, como se ve en la casa en el mar de Sicilia, sobre todo en las imágenes del centro, abajo. Y por otro lado, también estaba pensando la casa pabellón, tal como ella describió en un artículo que publicó en Domus, Casas sobre Zuecos, Casas sui Trampoli. Esta arquitectura pabellón es una arquitectura en cambio aérea, como este dirigible que ella recortó y pegó en el artículo, y como los otros ejemplos de casa aérea que ella trajo, como las casas con loggia, las casas palafito, casas sobre arcadas, así también como la casa de Albert Frey, sobre estructura de acero, y la casa de Luigi Figini en Milán. La descripción en el artículo de Domus sobre la Ville Savoie, identificando la casa objeto posada en medio al paisaje, se reflejó en el proyecto de la casa que Lina Bobardi diseñó algunos años después para ella y para Pietro Maria Bardi en São Paulo, en Brasil. Paralelamente relacionada a diversos proyectos de museos que ella estaba proyectando, concebiendo a la vez, como el Museo de São Vicente, llamado por ella Museo al Borde del Océano. En su casa, las finas columnas metálicas de verde grisáceo tienen origen en sus dibujos de pilares árboles, con raíces y troncos que atraviesan y sostienen el salón. Es la imagen de la casa en la naturaleza.
El pabellón es una casa árbol que se eleva del suelo como en un bosque. El jardín crece y envuelve a sus obras. La casa de vidrio cambia completamente con el tiempo, a medida que la pareja Bo y Barde permite que la mata envuelva a su casa en São Paulo. Incluso el pabellón poco a poco se transforma en una casa recinto de muros verdes. A sus clientes, más de una vez los proyectos eran ofrecidos por Lina Bo Bardi a amigos, a parientes de amigos o a relaciones profesionales. Ella dejó orientaciones claras de cómo cuidar a sus casas, incluso cuando la casa fuera un mausoleo. ¿Qué plantar o situar en los muros o en las cubiertas ajardinadas? Aunque muchas veces ellos no lo siguieran. Pero ella dejaba indicaciones explícitas de cómo hacer el cuidado, la crianza del jardín y de la arquitectura. El recinto en su obra es un espacio resguardado y amurallado que se protege como una fortaleza, una pequeña ciudadela cuyo muro perimetral se confunde a su entorno. Lina construye el patio o jardín sobre la cubierta. El interior del cinturón es cubierto por vegetación, es coronado de plantas. El verde ocupa todas las superficies. Es el hábitat. Es literalmente habitar el paisaje. La casa, condensada en un muro verde, desaparece. Es tomada y se transforma en la flora tropical adaptada al lugar, como la casa Cirrel, la casa circular e incluso la casa de vidrio, su casa. En Bahía, Lina Bo Bardi diseña esta casa recinto, la casa Chami Chami, con una sucesión de muros jardín, cuyo proyecto también empieza en un pilar árbol y termina por abrazar el árbol existente en el sitio, la jaqueira tropical, un árbol de enormes frutos, las jaca, que según ella hacía con que un terreno con este árbol, con esta jaqueira, valiera oro. Este fue el argumento que ella usó para convencer al propietario familiar de un amigo suyo a escoger este solar específico para que ella proyectara la casa. Lina Bo Bardi utilizó frecuentemente el término fortinho o ciudadela, un fortinho, un pequeño forte, una pequeña fortaleza para referirse a su arquitectura. Como el recinto, este tipo consistía en cercar, abrigar, resguardar el interior. La ciudadela es el muro verde, el jardín tropical. El recinto y muro también agrega valores simbólicos. El muro verde agrega valores de identidad del barrio y de los habitantes, en trancadís o en objetos reciclados bajo el verde. La dimensión cultural y también ética convive con la bioclimática, en una mirada sostenible, inclusiva y cuidadora. Pero esta protección del fortinho, de la ciudadela, es apenas aparente. La defensa no es como tal. Precisamente la casa Chami Chami fue vendida y demolida por haber sido más de una vez invadida por merodeadores. Pese a su apariencia, era una casa abierta, un jardín que no podía ser encerrado. El pabellón descrito en domos, que tocaría el paisaje lo mínimo posible, está también en la casa de vidrio y en diversos proyectos de museos realizados por Lina Bo Bardi, definidos por dos planos horizontales y elevados del suelo, así como abiertos lateralmente. La casa de vidrio, el Museo de San Vicente, el Museo al borde del océano, el pabellón para la cuarta exposición del centenario de São Paulo. Eran también estos espacios interiores y exteriores, jardines de múltiples especies, atravesados por árboles. La vegetación está abajo, arriba y en el centro de la arquitectura de Lina Bo Bardi. La casa árbol también aparece en el programa del museo concebido por ella, un museo definido por ella como rodeado de plantas, en el que el concepto de planta baja, lugar de socialización, exterior, colectivo, urbano,
se reproduce en la planta de la pinacoteca, tan exterior como la cota cero. Lina Bo Bardi libera a los paramentos verticales para que la fachada sea una piel de articulación interior-exterior y libera las obras de arte de su fijación en las paredes. Las libera también del típico esquema del museo tradicional, jerárquico, lineal, basado en la erudición y la exclusión, para distribuir libremente las obras en el espacio, en displays que ella llama caballetes, como aquellos usados por los artistas profesionales y los llamados populares en el acto de pintar un paisaje, devolviendo así las obras a este ambiente más exterior que interior. El caballete también surge de sus dibujos de una exposición en Bahía con la referencia a un árbol. El museo de Lina Bo Bardi condensa el sentido de horizontalidad y de heterogeneidad en su obra, así como de colectivización, de ciudadanía y pedagogía. Lina Bo Bardi definía los programas de los espacios proyectados, como vemos aquí en el Sesc Pompeia en São Paulo. Cuidaba sus arquitecturas y de su crianza durante años. Buscar, cuidar, integrar, abrir a los lugares, la arquitectura, los jardines, el paisaje a la colectividad, incluso curar el paisaje, lo doméstico, lo urbano, fue una consigna no negociable para ella, y es donde vemos la mirada de género en su obra. Bueno, acabamos situando al Sesc Pompeia de Lina Bo Bardi, la primera imagen, juntamente a otro Sesc de Paulo Mendes da Rocha y MMBB, que hemos recientemente remirado juntos, junto a otra obra del dúo ingeniera Carmen Portinho y arquitecto Afonso Eduardo Reidi, conjuntamente a María Pía Fontana y a Miguel Mayorga, para hacer también un pequeño homenaje al arquitecto también brasileño Paulo Mendes da Rocha, fallecido hace algunos días. Y también finalizar invitando a complementar esta conversa con la visita a la expo de Denise Scott Brown en el COAC Girona, así como a la expo dedicada a la obra de Lina Bo Bardi en el COAC Tarragona, con nuestra curaduría y fotografías de Leonardo Finotti. Un poco de este habitar el paisaje, desde recuperar paisajes habitados y de la acción curatorial, cultural y pedagógica de su obra puede ser vista en la exposición, así como la casa, el museo y el jardín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. A ver quién se anima. Pues yo me animaría ya, porque, Sí. porque la verdad es que, vamos a ver, desde el punto de vista que trabajamos nosotros, Eva y yo, en las tareas un poco de asesoramiento o de interpretación de la incorporación de la perspectiva de género, claro, el discurso que Carla ha planteado para explicar la obra o el trabajo de Lina es fantástico porque al final se centra llevado a su máxima expresión en el cuidado como el valor universal, pero el cuidado del entorno, del paisaje, a través del cuidado, la sostenibilidad, a través de la sostenibilidad del elemento verde y a través del entorno pequeño y doméstico del habitar, las personas que pueden ser familia o no, es decir, cuidar y cuidar. Por lo tanto, lo cotidiano, lo próximo y a partir de ahí el universo más contemporáneo y transversal de la sostenibilidad son condiciones de la perspectiva de género, con lo cual la verdad es que a mí me ha fascinado y me parece que está súper bien centrado la manera de ver la obra de Lina desde ese punto de vista. Fantástico. Gracias, Carlos. Pues es realmente una arquitecta que trabaja este cuidado y en todas las escalas de su trabajo, ¿no? De su obra. Desde el trabajo editorial, que podría parecer un trabajo menor, una ilustración para un proyecto de otros arquitectos y ponerse como parte de un equipo, ¿no? Y un trabajo colaborativo
un trabajo que nace con esta intención de ser abierto desde el planteamiento de ser compartido. Entonces hasta un museo en el centro de São Paulo, que se mantiene como un espacio también de encuentro, de socialización, de manifestación, agregando un poco este carácter que viene desde plantear una exposición, desde cuidar y participar de la arquitectura. Y mismo la aproximación al arte, es decir, a través del arte popular, a través del arte de toda la gente, no el arte de élite o el arte popular visto para convertirlo en arte de élite, es decir, porque para ella tiene el valor de lo más importante. Entonces, desde todos los puntos de vista, esa actitud es clarísimamente de perspectiva de género hoy. Yo quería agradecer la charla de Carla y también quería destacar, porque entiendo porque ha nombrado a Olivia de Oliveira, pero supongo que conocerá también a Silvana Rubino, a Ruth Verdesein, a Inés Moisset, a tantas amigas desde la academia sacando a relucir el cuidado y la perspectiva de género en una visión diferente desde el interior de la arquitectura, por citar a Marina Weissman, ¿no? Es decir, una mirada totalmente distinta sobre la arquitectura y que no es que no haya estado ahí, sino que no se había querido reconocer, ¿no? Yo no puedo evitar decir algo que para nosotros es importante desde la perspectiva de género, que es la continuidad de la sección, ¿no? Que frente a la idea que nos han trasladado en las escuelas de arquitectura del edificio como objeto aislado, un poco carente de entorno, o de interés sociocultural, pues todo el cuidado visto, que no necesariamente es atribuible a las mujeres, pero que se ve cuando se estudia el trabajo de las mujeres de la continuidad de la sección, ¿no? Desde, todo es importante y todo se integra en esa sección que va desde el espacio público hasta el espacio privado, pasando por todos esos espacios intermedios. Tú has nombrado el espacio intermedio, ¿no? Que es algo que Carlos y yo, nuestros alumnos, están aburridos, ¿no? De escuchar, porque es que es la acción de la arquitectura en sí, es la definición de los espacios intermedios, de todas las transiciones interior-exterior o integrando las distintas escalas de la cultura, ¿no? Y en ese sentido, la lectura que tú has hecho del trabajo de Lina Bo Bardi, pues con todo el tema del jardín, es muy ilustrativo, ¿no? Que al final tú no puedes pensar el objeto. Incluso estabas hablando de casas pequeñas bien colocadas en un lugar, ¿no? Que debería ser el objetivo de las escuelas de arquitectura. No hacer grandes edificios mal colocados en el lugar, que es a lo que nos aboca todo ahora, ¿no? Así que muchas gracias, desde luego, por la charla y por los dibujos. Me he quedado curiosa para ver las clases. Vamos Yo a ver, también, estoy pensando yo que se vengan todas a Valencia cuando quieran. Esto estaría muy bien. Jolín, sí, eso ya lo hablaremos. Estupendo. Bueno, Carla, yo también me sumo a las felicitaciones, me ha encantado. Obviamente conocemos ya mucho, ¿no? Lina Bo Bardi, ahora es casi un tema del que no podemos escapar. Creo que no se ha mencionado todavía que le han dado ¿no? el León de Oro de la Bienal de Venecia, ¿no? O sea que realmente vuelve a estar de moda, ¿no? Con lo cual es una muy buena noticia para todos nosotros. No conocía esta cuestión me parece que has dicho un término en portugués, ¿no? El fortiño, o ¿no? La cuestión esta de la fortaleza, ¿no? De entender la vivienda como, bueno, como ese lugar, ese refugio de ese tránsito diario. Me parece una cosa, vamos, preciosa, que no conocía en esta idea, ¿no? del cuidado que está a través de todas las escalas en su obra. No, quizás tenía una pregunta que quizás es un poquito alrevesada, pero he encontrado recientemente a alguna persona escribiendo sobre esto y me ha llamado la atención. Es casi darle la vuelta a esta cosa de la perspectiva de género, que es lo que he mencionado yo antes de lo de la fortuna o no. Es decir, una cosa es los proyectos, bueno, que tiene uno la fortuna de desarrollar, y otra cosa es
cómo tiene uno acceso a esos proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, Lina Bo Bardi ha sido siempre, fue reconocida en su época y ahora también ya hemos visto que está siendo muy reconocida, y en este caso también su pareja, que no era arquitecto, pero que obviamente estaba muy vinculado al mundo de las artes y al mundo de las instituciones en Brasil, debió de tener un papel muy grande en conseguirle a ella muchos proyectos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se refleja esta cuestión a la hora de...? O sea, que es justo casi lo contrario que he mencionado antes con Mies y con Lily Wright, ¿no? O sea, Lily Wright no tiene suficiente reconocimiento, pero gracias a los proyectos que recibe Mies puede desplegar su talento. Ella tuvo magníficas oportunidades para ¿no? desplegar su talento, pero se habla poco, ¿no? de esa asociación, aunque nos has hecho este mapa precioso de todos los colaboradores que tuvo, ¿no? en vida. Seguramente esa asociación que tuvo con su pareja fue muy fructífera precisamente para eso, ¿no? Para poder desplegar toda su... Entonces, mi pregunta es realmente qué papel tiene eso en la manera de analizar su trabajo, si es que tiene alguno, que igual no tiene ninguno. Bueno, sí, bueno, gracias, que es una pregunta muy interesante también sobre la cual también he pensado, y al hacer este mapa también he estado pensando, incluso al hablar con Pia, preparando esto en esta curaduría, pues hemos estado también hablando del papel de estos hombres, de estos parceros, de estos colaboradores, y el de Bardi, de Pietro Maria Bardi, es uno de los principales, pero es esta relación que se escapa de la dependencia para ser la oportunidad de crear algo juntos, ¿no? Ellos dos incluso han escrito artículos en que no han puesto sus nombres, ponían un seudónimo, un poco para salir de este protagonismo, de esta... No importaba solamente la figura de Bardi y de Lina, el trabajo lleva mucho más allá de esto, ¿no? El MASP, el Museo de Arte de São Paulo, realmente fue un hito del arte en Brasil, para el diseño industrial, para el reconocimiento de artistas, en que lo menos importante era Pietro Maria Bardi en su principio, o Lina Bo Bardi como arquitecta, pero este museo que inauguraba todo este espacio moderno, un espacio también que desmistificaba también un poco lo moderno, ¿no? No era un espacio de aprendizaje, de pedagogía, de distintas artes, de cine, de teatro, de moda, de publicidad. Entonces, yo creo que es una relación muy fructífera y muy de interrelación, de retroalimentación, ¿no? Es una relación de oportunidad por parte de los dos, porque tampoco se puede pensar el Museo de Arte de São Paulo sin la obra de Lina Bo Bardi, sin el edificio, o sin las exposiciones, o sin el caballete que ella creó y que es reproducido en tantos museos, en tantas exposiciones, ¿no? Entonces, yo creo que es esta relación que después ella también realiza en otras colaboraciones, ¿no? Ella va a tener otros partners también, incluso relaciones afectivas con quien llegaba a trabajar. Y esto siempre ha conllevado a importantes proyectos como casas, como escenografías, el mausoleo que hemos visto, obras que podrían parecer obras menores, pero que tienen toda la relación vistas en el conjunto. Y por esto un poco he querido traer estos arquitectos con quien trabajó, un poco para desmistificar también esto de la mujer y del hombre, pero poner el énfasis en la colaboración, ¿no? Tampoco no es posible ver solo ella sin hablar también de
de qué más estaba en sus proyectos, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de esta perspectiva para casi toda su obra, incluso de los artículos. Muy bien. Si quieren, Carlos y Eva, empiezan ustedes y así vamos. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, queremos agradecer enormemente la invitación a Carlos y a mí. La verdad es que estamos un poco abrumados, pero vamos a disimular ante, digamos, la situación, ¿no? Nosotros recibimos con alegría hablar sobre Denise Scott Brown. Nosotros la conocíamos cuando estudiábamos, pero en realidad ha sido un descubrimiento personal a partir de 2009, que ahora trataremos de explicar el porqué. Y bueno, pues si alguien tiene interés en contactar con nosotros, pues a través de estos medios del Politécnico de Valencia o a través de los emails, pues lo tendrá fácil, o a través de María Pía. Bueno, normalmente hablamos de Denise Scott Brown vinculada a su trabajo con Robert Venturi. Lo bien cierto es que antes de que se conocieran, ella ya tenía una trayectoria solvente, sólida profesionalmente. Yo, que tengo 58 años y nací en Canarias, me fascina que una mujer en los años 50 y 60, habiendo nacido en África en el año 31, de familia, su madre era arquitecta, ya hubiera viajado por Europa con 20 años, 20 y pico años, con su entonces primer marido, Robert Scott Brown, o que se fuese a Estados Unidos en los años 60 a estudiar, buscando, persiguiendo la idea de estudiar y aprender y querer conocer más, ¿no? Es decir, solamente por eso merecería la pena hablar de ella, ¿no? Lo que pasa es que ella constantemente estaba diciendo, habla sobre mi trabajo, ¿no? Es decir, eso también nos ha quedado muy grabado, que cuando hablamos de los hombres, normalmente de los arquitectos, no solemos preguntarle los entresijos de su biografía, y cuando hablamos de las mujeres arquitectas, y eso lo hemos visto Carlos y yo a través del trabajo que hemos ido haciendo todos estos años, casi nunca se habla de su trabajo, ¿no? Y como dice Susana Torre, nunca se valora críticamente el trabajo de las arquitectas en relación del que hacían sus contemporáneos. Entonces nosotros, en 15 minutos, y espero no alargarnos mucho, vamos a intentar dar una revisión a el trabajo que a nosotros nos ha interesado, porque esta investigación sobre su trabajo ha sido interesada desde nuestra necesidad de entender cómo abordar la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género y algunos problemas que ahora iremos viendo, ¿no? El trabajo de Denise Scott Brown, en general, cualquier persona culta citará rápidamente Aprendiendo de Las Vegas y la aportación que esta investigación supuso en su momento y aún supone hoy, donde aquí, digamos, está el principal hallazgo, según Enrique Walker, que es el entender la decoración desvinculada del edificio. El edificio puede ser simple, por decirlo de alguna manera, lo importante es el acabado o la decoración, ¿no? Bueno, si nos ponemos a revisar un poquito su trayectoria a raíz de una pequeña investigación en archivos o la lectura de sus trabajos e incluso la conversación con ella, aunque vía email fundamentalmente, sorprende que en el año ya 64, una vez acabados sus estudios en UPenn, desarrolle el trabajo de Advocacy Planning desarrollado por Paul Davidoff en aquella universidad, en la calle, en el 40 de Filadelfia, donde Venturi los padres Venturi tenían una tienda, ¿no? Y que para estudiar una calle, cómo desarrollar, cómo reactivar económicamente una calle desde la arquitectura, que parece un problema bastante actual, pues se dedique a estudiar las formas, las fuerzas y las funciones en el territorio, ¿no? Desde las fuerzas geológicas, fuerzas económicas o la forma que adquiere el territorio a través de la acción humana, ¿no? Estos planos, siempre que los hemos visto, nos sorprenden por la capacidad para contar aquello que es difícil de contar, que en nuestro caso era la perspectiva de género que estábamos buscando, ¿no? Que a través del estudio de esa calle, cómo reactivar la calle, se estudie todo y cómo a través de estos gráficos
donde no solo se estudia la calle, sino todas las calles transversales, la definición formal, se trate de abordar un problema tan, insisto, tan contemporáneo como cómo reactivar, regenerar un entorno urbano a través de la intervención en proyectos de arquitectura. Esta idea de forma, fuerzas y funciones lo desarrolla después en Santa Mónica. Scott Brown va a Los Ángeles porque le invitan a contribuir a poner en marcha la Escuela de Arquitectura en Los Ángeles. Y en el año 66, es decir, bastante antes de Aprendiendo de Las Vegas, en California, propone el estudio. Aquí no se ve, el archivo no es bueno, pero si lo ampliamos, si lo transformamos un poquito y lo ampliamos, ahí un momentito que pueda señalar. Quiero destacar el tema del año 66 y también de la idea de las formas, fuerzas y funciones, en este caso en Santa Mónica. Si nosotros vemos el sílabus de la asignatura, el programa de la asignatura, pues a nosotros nos parece, perdón, fantástico. A ver si vuelvo hacia atrás aquí. Ya la noción de town watching, ¿no? Observar, ir al lugar, observar qué es lo que sucede, ¿no? Y una investigación personal, es decir, cómo en vez de llegar a imponer, vamos a observar, nos parece que es algo muy propio de la perspectiva de género que puede ser muy útil, ¿no? También el hecho de hablar de temas no familiares, cómo observar los temas no familiares, y la noción desde, digamos, desde la práctica de la docencia universitaria, ayudar a los estudiantes como seres humanos, como artistas y como profesionales a descubrir cuál es su papel en el conjunto, ¿no? En la toma de decisiones que contribuyen, en la cadena de decisiones que cita ella, que contribuyen a analizar el problema urbano. Es decir, cómo se plantea ya en el año 66 ir a observar y descubrir cuál es tu papel en la arquitectura. Y por no hablar del tema de la aproximación cuidadosa que estaba diciendo antes Carla, amable, cariñosa al lugar, ¿no? Además de informada, por supuesto. Cabe destacar también que en este calendario que aquí no se ve y que hemos ampliado por verlo, Denise Scott Brown en el año 66 ya habla de la forma de la arquitectura y del diseño urbano en el incremento de la escala, del espacio y del tiempo, que este vuelve a ser otro tema que constantemente está vinculado al género, por no hablar que está proponiendo ya que se estudia Kevin Lynch y está hablando de la adaptabilidad medioambiental, o que visita las autopistas con Esther McCoy mucho antes de que Van Hahn llegara a Los Ángeles. A Esther McCoy, que por otro lado se le ha hecho, digamos, se le ha dado poca relevancia a su trabajo crítico, que es también una de las tareas de la arquitectura, y que mientras Scott Brown estuvo en Los Ángeles, fue amiga suya y fue con una de las primeras personas con las que Scott Brown visitó Los Ángeles antes de que Venturi y ella realizaran el famoso seminario, por el que es más conocida, con los estudiantes de Yale en el año 68. Esta es una fotografía de Google Street View. Parece que esto sea lo contrario a lo que decimos en las escuelas de arquitectura. Es difícil tomar esto como objeto de estudio de una universidad de élite como es y era en su momento, y que responde a la pregunta ¿por qué no visitas? Que le hacía Herbert Gans en los 60 cuando ella estudiaba. ¿Por qué no visitas los lugares donde va la gente y entiendes las razones? Esa idea de comprender, entender que estás constantemente detrás de la perspectiva de género, que es llegar a observar un lugar, ¿no? Pero Scott Brown se da cuenta que entre esta situación de día y esta situación de noche pasan cosas que son muy difíciles de cuantificar, objetivar y transmitir a través de los medios habituales que exploramos en las escuelas de arquitectura. Y según ella, la cuestión es cómo miramos a las cosas, ¿no? Esa es realmente el cómo miramos a las cosas y cómo las informamos. Aquí, yo no sé, yo me pongo a hablar y yo no sé, te Carlos, preocupes, no te preocupes. interven cuando Sí, estimes sí. oportuno, ¿no? Vas lanzada. A través de la fotografía. Ella se da cuenta que allí sucede algo que no se puede contar, que intenta analizar
a través del dibujo, el dibujo famoso que veíamos al principio, que corresponde a esta señal, que lo intenta analizar, pero que realmente no es fácil contarlo. Hay un enorme trabajo a través de la fotografía en diversas horas del día, en diversos momentos, para tratar de hablar de aquello que está allí, pero que no es fácil comunicar, y que para nosotros es una preocupación propia respecto a la perspectiva de género y el cuidado que hablaba Carla al inicio, ¿no? Estamos viendo en el strip de Las Vegas todos los rótulos, un intento de contar cómo influye en el strip la iluminación eléctrica o este magnífico dibujo, ¿no? En que está tratando de contar la intensidad en la comunicación del edificio, según el tipo de edificio o el signo, y cómo se acentúa por la noche, ¿no? Es decir, estamos viendo, para nosotros por primera vez, planos que tratan de contar cosas diferentes a las que éramos conocedores por haber estudiado en la escuela de arquitectura. Estamos viendo más páginas del primer impresión, ¿no? Podríamos decir del primer manual de Aprendiendo Las Vegas, donde también habla de los patrones de actividad, es decir, conocer cómo la gente usa los espacios, tanto públicos, espacios exteriores o espacios privados, que es otra noción que también incorpora con claridad y que nosotros no habíamos visto hasta entonces. Vamos a ver, yo es que me gustaría hacer una pequeña intervención. Realmente el potencial y la novedad de los mecanismos de análisis, con independencia del hecho más o menos biográfico, siempre interesante, en este caso de Denise Scott Brown, la cantidad de nueva información y técnicas gráficas, fotográficas, para intentar incorporar un análisis distinto del espacio urbano y incluso de la edificación, es fantástico. Y en ese sentido, empieza a hacer tangible datos y elementos que hasta ese momento pasaban prácticamente tangente o pertenecían por malas vías al background del desarrollo posterior de los proyectos. Bueno, no queremos insistir más por no alargarlo, pero todos estos dibujos en los que están hablando de cómo la gente usa los distintos espacios públicos, privados, los espacios públicos en los hoteles y en los casinos, y como todo el rato está intentando complementar esas ideas, están ellos, todos los que están trabajando, a través de la fotografía. E incluso no solo de la fotografía de noche, sino también les sorprende, y ella lo vincula al paisaje africano, ¿no? La vastedad o la inmensidad del desierto, que también es difícil de contar, la impresión que causa a través de dichos planos, y hace toda esta serie de fotografías tomadas desde el coche en horarios diferentes, ¿no? En concreto en el horario en que la gente entra a trabajar y a salir, ¿no? Carlos. Nada, es que estas imágenes son también estupendas porque al final está rehaciendo el modo de trabajar de un par de años antes de Ed Ruscha, haciendo sus famosos levantamientos fotográficos en la furgoneta, que eran una cuestión de fotografía en el momento del pop más beligerante, y que Denise Scott Brown lo reutiliza, y además así lo significa ella, para hablar de las calles, de la calle principal y de las autopistas en Las Vegas. Es además una conocedora de lo último que se está empleando y lo reusa como instrumento de análisis. Bueno, es que hay una tormenta, espero que no se vaya la luz o algo Sí, así. sí, la verdad es que se está complicando. Bueno, Las Vegas sorprende por el modo poco, digamos, habitual de transformar toda la información, observar toda la información que está disponible en aquel momento, si se mira de otra manera, ¿eh? La cuestión es cómo mirar a las cosas. Además, toda esta investigación se publica pronto, en el 68 está publicada ya en Architectural Forum, y estamos viendo, pues, lo primero es una declaración, ¿no? Aprender del paisaje existente es revolucionario para un arquitecto o para una arquitecta, y la frase que estábamos citando, que lo importante es cuestionar cómo mirar a las cosas, ¿no? El problema, en vez de llegar nosotros con nuestra sabiduría y conocimiento, es una posición, como dice ahí, más tolerante, de observar qué sucede, por qué sucede y qué podemos aprender de ello, ¿no?
En el año 69 pues se hace la primera gran exposición y en el año 71 ya están hablando en Casa Vela sobre cómo aprender del pop, ¿no? Denise Scott Brown, en concreto, ella habla de aprender del pop y sus fotografías que María Pía y Miguel pues ya han rescatado y contado y en las distintas exposiciones, cómo utilizan la fotografía para aprender, que al final quiere decir observar, ¿no? Que se publica también en italiano y que tiene una respuesta no muy amable por parte de Kenneth Frampton, a la cual esta mujer no se muerde la lengua. Y claro que en el año 71 una mujer no se muerda la lengua y salga a Frampton en ese momento ya tenía prestigio, salga a contestarle, incluso llamándolo como Ken, porque por aquí ella no les había tratado demasiado bien, pues ya es bastante significativo de esa posición. Este trabajo, esta manera de contarlo que no es fácil de ver, se continúa. Estamos viendo el proyecto, el trabajo de los estudiantes sobre Fairmountain Cultural Landscape, en el que estamos viendo a Denise Scott Brown con sus estudiantes trabajando y que nosotros contactamos con ella, insisto, siempre por medio de correo, y nos envió todos estos planos porque nos fascinaba la manera de tratar de contarlo diferente, ¿no? Y este en concreto, este de aquí, que estamos viéndolo, nos llamaba la atención el modo de contar esta leyenda, ¿no? Zonas de conflicto, vínculos entre lo físico y vínculos sociales, o digamos, la vinculación de la comunidad en los problemas añadidos, ¿no? Que insisto que no son cosas habituales a las que hemos sido nosotros en las que hemos sido enseñados, ¿no? Que estamos viendo aquí otra vez un mapa, un plano que refuerza los vínculos, los conflictos, los bordes y las miradas. Aquí estamos viendo que además pues, mezclaban los datos más o menos desagregados en la época, porque no están por sexo, pero sí por raza y por nivel económico, ¿no? Estamos viendo que y por edad, ¿no? Que casualmente donde viven más personas de etnia o de raza negra es donde hay más personas jóvenes y donde hay más personas pobres, ¿no? Con lo cual es muy significativo pues, la elección de los datos a analizar. Si continuamos con esta documentación, queremos destacar también esto que está aquí, que aparece aquí, y que trata de hablar de qué es lo que es fácil o difícil de cambiar y qué es lo que tiene demanda o no tiene tanta demanda en el cambio, ¿no? Que siguen siendo miradas diferentes. Todo esto se traduce en los campus, no me voy a alargar aquí en los campus porque ya voy corta de tiempo y además va a haber una charla específica de esta por Miguel, que es experto en este tema, pero queremos destacar cómo se cuentan las cosas en los planos de manera diferente y cómo aquí además estamos pasando no solo ya del terreno urbano, sino al terreno de la arquitectura, ¿no? Como esos mismos conceptos de los edificios, perdón. De la edificación. Aquí estamos viendo un problema planteado aquí, cómo se analiza aquí, cómo pasamos al planteamiento del edificio aquí, continúa contándonos el edificio y que en su libro, pues Architecture, Science and Systems for the Manierist Time de 2004, ya nos está hablando de la planta otra vez como circulaciones, ¿no? Y habla de algo que tampoco hemos sido enseñados a ver, que son los espacios de interacción formal e informal y circulaciones horizontales en el interior del edificio, ¿no? Que está vinculando todo lo aprendido en urbanismo hacia los edificios y que nos da estos espacios de interacción, donde suceden cosas que no se esperan, pero que según ella y según todos, y por supuesto según Kant, es donde surgen realmente las ideas, ¿no? Y que al final viene a hablarnos, bueno, que observemos tanto lo que la gente hace, como puede ser cómo se coloca en la playa, que tiene una lógica por lo general aplastante, y también que observemos digamos, lo ya pensado en el pasado, recuperando el Nolly Map, que esto evidentemente es una idea colectiva de ella y de Venturi, en el cual la gente podía atravesar los edificios para continuar al espacio público. ¿Qué más? Bueno, pues este año celebramos el 90 cumpleaños de Denise. Esta es la tarta que le regalaron por el año cuando cumplió 80, que la hemos puesto aquí un poco por felicitarle por adelantado su cumpleaños,
pero también por agradecer su punto de vista sobre un tema que ha salido ya aquí, que es la creatividad conjunta. Ella siempre ha, digamos, abogado porque se reconozca la creatividad conjunta, es decir, es muy difícil desarrollar un proyecto autónomamente una única persona, porque siempre tienes, digamos, colaboraciones externas por muchas más cosas. Ella demostró que para observar lo que no queremos mirar hace falta conocerlo todo. Hablar con sociólogos, con abogados, con economistas, con artistas, ¿no? Y lo vinculó todo en el proyecto. Por tanto, ella está reclamando constantemente que se expanda cuál es el campo de la arquitectura, que salga de los límites que nos han enseñado en las escuelas y que también se reconozca la naturaleza colaborativa del trabajo de arquitectas y arquitectos. Esta fotografía nos las hizo llegar Carolina Bácaro, que está también vinculada a estas actividades, a estas acciones estos días, y al final lo que se ve es una conversación entre personas, una conversación calmada entre personas que aportan, que colaboran y que trabajan juntos, ¿no? Carlos, ¿tú quieres añadir algo que no te he dejado hablar? No, En una sesión poco colaborativa. Bueno, y nada, muchísimas gracias por la invitación. Carlos, ¿quieres comentar tú inmediatamente algo? No, Eva estaba en on fire, entonces no, no solamente. Vamos a, yo solamente querría reiterar un poco como algo más específico los mecanismos analíticos que desarrolla para incorporar en el proyecto otras aproximaciones al espacio público, a los usos y a las necesidades. Esa es para mí una de las cuestiones fundamentales que ligan directamente la propuesta de Scott Brown con la perspectiva de género. No sé si Carla y Laura, y después ya vamos cerrando, nos hemos alargado, pero creo que ha ido muy bien. De hecho, no es un problema, creo. No sé si quieren hacer una pincelada rápida. Yo tengo un montón de cosas apuntadas, intentaré comentar de manera muy breve después. Laura, tienes el micrófono apagado. Sí, bueno, muchas gracias Eva y Carlos. Me ha encantado ver este vector, ¿no? Desde el análisis de la ciudad hasta cómo se puede, o este tránsito escalar, que es precisamente el contrario al que hemos visto, me parece, en las dos intervenciones anteriores. Esta cuestión, que quizás comentar una cosa sobre el reconocimiento de la creatividad conjunta, por aclarar un punto que ha hecho antes Carlos. Esta cuestión de, efectivamente, es que no se puede, o sea, en la arquitectura es dificilísimo el decir quién ha hecho qué, y simplemente creo que ha quedado muy claro en este caso, y os felicito, aunque no hayáis buscado eso, o sea, se ve clarísimo cuál es el trabajo de Denise Scott Brown, aunque trabajara con Robert Venturi, ¿no? Y me ha encantado también esta cosa de la pregunta que habéis planteado con mucha claridad de ¿por qué no visitar los lugares donde va la gente, ¿no? Esta especie como de función que tiene el arquitecto de tratar de entender cuáles son las razones del éxito de lugares como Las Vegas, ¿no? O esta cosa que dices, seguro que una escuela, una Ivy League, ¿no? Tiene que ir a hacer ese trabajo. Pues sí, precisamente, seguramente uno tiene que ir con un equipo de alumnos preparadísimos, ¿no? Para responder a estas preguntas. Y me ha gustado mucho esta cosa, o sea, de la dimensión intelectual del arquitecto para analizar y luego para llevar ese análisis a sus proyectos. Es decir, que no sean solamente encargos que vienen y a los que responde uno, que es lo que hemos visto en los dos casos anteriores, sino que sea esa arquitecta, en este caso, la que se plantea esas preguntas, formula esos sílabos, esos enunciados que desarrolla con los alumnos y luego es capaz de llevar ese resultado a otros proyectos que a lo mejor sí que son encargos o también son concursos. Pero me ha gustado mucho ver vuestra presentación en relación a la de Lina Bobardi y la de Lily Wright, precisamente por ver casi como un vector inverso desde muchas perspectivas distintas. Muchas gracias. En fin, Laura, gracias. Es que el trabajo nuestro sobre Denise Scott Brown parte de una admiración, es decir, no es más, y querer entender, porque cuando estamos hablando de perspectiva de género,
nosotros, Carlos y yo, nos definimos más como arquitectos y arquitectas, ¿no? Trabajamos más desde los edificios y de hecho damos clases de proyectos, pero vemos que la perspectiva de género ha sido más definida sobre todo por mujeres desde el ámbito del urbanismo y no acaba de concretarse en cosas que tú digas, no digo que sea un recetario, sino un proceso de trabajo en el que tú digas, bueno, para querer incorporar la perspectiva de género aborda estos temas, ¿no? Entonces, ese querer concretar, aunque te equivoques, pero aborda estos temas, ¿no? Denise Scott Brown lo hace muy bien. Sobre todo en Las Vegas, da muchas herramientas que nosotros vemos todavía muy vigentes y muy, digamos, modernas, que sí que nos sirven, ¿no? Dice, observa qué hace la gente. Es decir, es una primera cuestión. En vez de tú llegar a decir cuáles son tus ideas de la perspectiva de género, llega a un sitio y mira, y trata de analizarlo sistemáticamente con recursos que hagan obvio qué es lo que sucede y después tú ya tomarás las decisiones que creas oportunas, pero observa, ¿no? Bueno, lo hace tan bien, es tan potente la manera de observar, es tan claro el modo en que lo hace, que es que nosotros no entendemos tan amplio, tan versado en tantas cosas que nosotros no entendemos que esto no se exponga con más claridad en los ámbitos de referencia, ¿no? Para nosotros es válido en la arquitectura, de hecho nosotros a los estudiantes les decimos un poco que hagan eso, ¿no? En los edificios. También esa idea de entender la continuidad escalar que a nosotros nos preocupa, es decir, no aislar los problemas, sino que es contrario a lo que nos piden ahora de la especialización, ¿no? A mí me matan cuando me preguntan en qué es usted especialista. Pues no sé si ese es nuestro trabajo, ser especialista en algo, ¿no? Como arquitectos o arquitectas. Sí, tampoco lo quiero despreciar, pero es esa sensación de querer un poco el difficult whole que están hablando ellos, ¿no? El conjunto difícil es tratar de aproximarte a toda la complejidad y contradicción, ambigüedad que tiene todo ese problema, ¿no? Y que nosotros desde las escuelas de arquitectura estamos intentando simplificar desde nuestro punto de vista en exceso y por eso la perspectiva de género nos dificulta poderla abordar, ¿no? Un último comentario, Carla, si quieres, y ya vamos. Vale. Pues me ha fascinado y realmente, como habéis dicho, con relación a la obra de Lina Bobardi, en la obra de Denise Scott Brown, en sus escritos, en sus programas y en sus planos, pues esta contemporaneidad, ¿no? Y esta relación con estas temáticas que se hacen tan urgentes. Y realmente me encantó que hubieras traído y enseñado con cuidado pues sus palabras, el sílabus de la asignatura, de su programa didáctico. Estos términos que ella usaba, ¿no? De observación, de la aproximación cuidadosa, amable al lugar. Y este papel de los estudiantes, ¿no? De esta centralidad también de su papel directo, no como recibiendo o actores de algo, pero como partícipes, ¿no? De un diseño no solo para personas, pero con personas, empezando por estos estudiantes, ¿no? Todo este tema tan necesario de entender que ella ya prefigura. También el tema de la apropiación, ¿no? Estos planos fantásticos de lo urbano, del edificio como espacios de relación, no como espacios de unas estructuras fijas que también, pero como la relación y cómo se da este uso es tan importante también. Y la cuestión que planteasteis de lo urbano y de la arquitectura me parece que es fundamental en su obra y también está en la obra de Lina Bobardi, que esta estrategia de pensar la arquitectura como urbano como una unidad de relaciones, ¿no? Que ahí donde no veo
una diferencia entre el edificio y la ciudad, precisamente porque ellas, porque también la línea Bombardier agrega estos usos mixtos en el edificio, ¿no? Conecta con el entorno, con el espacio público y genera pues toda esta serie de espacios accesibles, de espacios de socialización, que no sé, Laura comentaba un poco, y con Lina Bombardier se da mucho una intervención en los propios programas también. No, el programa dado muchas veces es transformado. ¿Y cómo es transformado? Y sobre todo en un sentido pedagógico, ¿no? Se transforma en más complejos, más mixtos, más abiertos. Y aquí está un poco la pregunta, que yo creo que un poco es por la componente pedagógica de estas dos arquitectas. No sé si también os parece. Sí, tal cual. Totalmente. Absolutamente. Vamos, y yo no quiero alargar más la conversación, pero yo creo que aquí hay una conversación en la que se ve que cuando hablamos de ampliar la mirada surgen todos estos temas, ¿no? Es decir, el edificio se convierte en un mecanismo de apropiación del espacio, tanto privado como el público. Deja de ser un objeto y pasa a ser un medio. Ahí lo estoy diciendo mal, pero esa sensación de que no entendemos las cosas de la misma manera, vistos desde el cuidado, ¿no? Que tú lo has dicho. Y de hecho, me gustó, me alegro que lo hayas vuelto a sacar porque antes no te lo dije, ¿no? Que es muy bonita la idea de entender el trabajo sobre el programa como una manera de incorporar el cuidado en la arquitectura, ¿no? Porque muchas veces los programas, sobre todo los estudiantes, le dices oficina, mesa, biblioteca, más mesas, no sé qué, dicen, no hay ningún mimo para decir, bueno, a lo mejor entre una oficina y una biblioteca hay alguna diferencia para las personas que tú quieras observar, ¿no? O a lo mejor entre una oficina y un restaurante que vuelven a poner mesas, hay alguna diferencia que quieras contar, ¿no? O sea, intervención en el mimo y el cuidado por el programa, como esa idea es muy bonita y la has vuelto a creo que tenemos una conversación pendiente más amplia. Sí. Bueno, yo creo que ha pasado más de 2 horas. A mí me toca una tarea complicada, pero me lo han hecho muy fácil, porque yo quería plantear una última pregunta, pero la veo innecesaria, que era un poco resumir, y creo que ha sido muy bonito porque en cada caso y en cada momento, cada uno ha intentado hacer un balance y un resumen, no solo de lo que iba diciendo, sino de lo que decían los demás, ¿no? Yo solo quería repasar unas palabras clave que han salido siempre. Claro, la idea cuál es? Buscar conexiones, diferencias, creo que no es ese el objetivo, pero hay un tema que me ha gustado mucho cuando ha presentado al principio Laura, que hablar del detalle constructivo como algo que se encontraba en la mesa y en el edificio. Es decir, por lo tanto, el tema de la interescalaridad que ha salido en los otros, pero en este caso ejemplificado en este tema específico. Y por lo tanto, que liga al tema de la arquitectura y del urbanismo y de la importancia de que no hay trabajos menores, todo el mundo lo ha dicho, no hay temas menores, todo es importante. Y por lo tanto, no es más importante hacer un edificio o un detalle, ¿no? de un mueble, porque todo hace parte de esta mirada conjunta y compleja a la arquitectura. Después hay unos temas que han remarcado mucho el tema del cuidado. Nosotros también con Miguel estamos trabajando en un proyecto que se llama la Care City. En inglés hay una cosa mágica porque las palabras son ambiguas, ¿no? El care es cuidar, ¿no? Tener cuidado de algo y cuidarse a uno mismo. Es decir, la Care City es la ciudad que nos cuida y cuidar la ciudad y se presta como a la doble idea de que si cuidamos algo, ella nos cuida a nosotros, ¿no? Entonces, si uno trabaja con cuidado algo, inevitablemente esta cosa nos cuidará. Entonces, este viaje de ida y vuelta en el trabajar la arquitectura y la ciudad con mimo y con cuidado tendrá como efecto que ella nos cuidará a nosotros y por lo tanto es la clave, ¿no? Para entender también una forma que se ha tomado como tema de género, pero que al final todo sale. Yo creo que se ha diluido mucho esta idea de lo reivindicativo, cuanto más bien se está hablando de que, por ejemplo, el solo explicar el trabajo de una arquitecta ya la ubica y la posiciona. Todo el mundo ha intentado evitar también diferenciar mucho el trabajo de equipo, ¿no? de lo individual,
pero a veces es inevitable porque hay trabajo que, no, en el caso de Laura era muy difícil desvincularlo y ha intentado desgranarlo, pero en realidad era muy trabajo de equipo. En el caso de Lina Bobardi era ella que trabajaba con otras personas, pero en el caso de Denise Brown sí tenemos algunas cosas donde son muy de equipo, otras cosas que son muy de ellas. En la charla anterior, Jeremy Tenenbaum comentó una cosa que me llamó mucho la atención. Decía Denise, la única cosa en la que yo puedo estar segura que le he hecho yo es la fotografía porque el clic con el dedo lo hacía yo. Pero dice, la mirada no sé si era solo mía, ¿no? Es decir, que el acto de fotografiar es mío, pero la construcción de la mirada es compartida. Es la suma de un trabajo de equipo hecho con Venturi y con todos los otros colaboradores con los que ellos estaban. Y llama la atención que el asistente personal de Denise Brown en este momento sea un poeta, no un arquitecto. Y Jeremy Tenenbaum siempre lo reclama, ¿no? Lo repite. Y finalmente, claro, llegar a esta idea de ideas como complementarias. En el caso de Lina Bobardi hablaba de recinto, pero también de apertura. Hablaba de refugio, ¿no? Algo que se encerraba y que protegía, el baluarte, la fortaleza, pero a la vez la idea de transversalidad y de apertura al exterior como aparentemente elementos contradictorios que en realidad acaban dialogando. Y yo creo que ese es otro gran leitmotiv de todas estas conversaciones, que no hay límites entre las disciplinas. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eva también, de que fastidia a veces ese exceso de búsqueda de especialización en una época en la que necesitamos siempre más, al contrario, transversalidad, ruptura de límites entre disciplinas, capacidad de ser especialistas en algo muy técnicos, ¿no? Como lo era, por ejemplo, Lily Reich, ¿no? Extremadamente técnica y a veces rígida, ¿no? Hasta en su posición frente a las cosas, pero con una necesidad constante de romper límites y ser muy transdisciplinarios. Yo creo que ha salido otro tema, el tema del observar, ¿no? Y el modo de vida. El modo de vida es otro tema que ha salido por todo lado, ya sea en el situarse en las casas de Lina Bobardi, ya sea en la manera en que se construye un espacio expositivo donde también los visitantes van y tienen un momento de su vida en ese espacio exterior a su casa, o por supuesto en la vida urbana, que es el gran tema también del discurso de Denise Brown, donde nos situamos, observamos, comprendemos lo existente y entonces actuamos, ¿no? Esa es una forma de situarse que es nada colonizadora de un sitio y más bien comprendedora y respetuosa hasta de realidades que nos parecen obscenas, ¿no? Y como muy extrañas, como la de Las Vegas o como la de Benidorm aquí en España, por decir casos, ¿no? Es decir, comprendamos, no necesariamente lo compartiremos, pero analicemos para ver qué pasa en esas situaciones. Temas que han salido y que trataremos después, el tema de los campus, y les agradezco que hayan hecho esta pincelada rapidísima, porque ese es un gran tema, ¿no? Asociado a la pedagogía, que también ha salido. Es decir, al final hemos tratado tantos temas y para cerrar, como bien decía Carlos Martí, no llegaremos a una síntesis, sino a cabos sueltos. Es decir, hemos vuelto a abrir el tema, ¿no? No teníamos la pretensión de cerrarlo, sino más bien de dejar un montón de reflexiones y de temas abiertos, pero que nos permiten tener como este interés renovado en personajes como Lily Reich, como Lina Bobardi, como Denise Brown, que francamente creo que todo lo compartimos, nos dejan de sorprendernos, ¿no? Y que a verlas en comparación hoy, yo creo que han salido más temas aún de los que cada uno tenía pensado sobre ellas y que por lo tanto tenemos nuevas tareas pendientes de volver a vernos, yo creo, y de a lo mejor en el caso en que las exposiciones múltiples que tengamos se vayan moviendo, volver a reflexionar, ¿no? Sobre esos temas articulados, intersectados entre ellos. Nada más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido, creo, muy interesante. Gracias, Francesca, por la acogida y la organización logística. Y de nuevo, gracias al COAC por la organización, ¿no? Y por la predisposición a abrir espacio, en este caso a dos exposiciones, ¿no? Que también estamos con el COAC de Tarragona, además de Girona. Y nada más. Muchísimas gracias, Eva, Carlos, Carla y Laura. Ha sido un placer volver a verlos algunos y a conocer algunos nuevos. Y nada. Igualmente, ha sido un enorme placer. Muchas gracias, María Pía, por tu trabajo y por ponernos en común, que efectivamente
han salido muchísimas cosas que para mí inesperadas, así que muchas gracias. Muy bien. Gracias. Un placer. Placer. Hasta muy pronto. Eso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.